Muy buenas tardes, señores estudiantes. Mi nombre es Maribel Plaza Ortega. Soy la licenciada del área de Historia. Ha sido un gusto y un placer trabajar este año con ustedes en esta asignatura. Como ustedes saben, que por motivo de la pandemia tenemos que hacer la presentación virtual. Pero ya llegará el momento donde nos tengamos que conocer presencial. Para alguna inquietud que tengan sobre lo que es de la materia, no duden en escribirme o llamarme, que yo estaré ahí para ayudarles en lo que esté a mi alcance. ¿Sí? Esta es la primera clase que vamos a ver sobre las culturas precolombinas. Yo les voy a hacer un breve resumen sobre estas culturas. Las culturas precolombinas fueron las que habitaron en el continente americano hasta que tuvo lugar la invasión europea. Con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, quien estableció la primera colonia española en América. Colón había llegado a las islas de los actuales territorios de Cuba, Haití y República Dominicana, pero pensaba que había desembarcado en la India del Viejo Mundo. Por eso, cuando encontró a los nativos, los llamó indio. Fueron varias las culturas que habitaron en América precolombina, y las más destacadas fueron las que lograron convertirse en civilizaciones, como la azteca, la maya y la inca. La mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica, que comprende los actuales territorios de México y Centroamérica. Las civilizaciones precolombinas se destacaron por su nivel de evolución en sociedades organizadas bajo el dominio de imperios, con grandes monumentos, templos y viviendas. Se caracterizaron por emplear un sistema político, económico, religioso y social, además de tener sofisticados conocimientos en astronomía, arquitectura, matemática y agricultura. El término precolombino resulta ambiguo. Por un lado se refiere a los pueblos indígenas de América, sin haber referencia a la diversidad de culturas sofisticadas, y por otro lado invoca a un solo explorador europeo en particular. Los pueblos originarios de América alcanzaron su esplendor antes y tiempo después de la llegada de los invasores europeos. Por esa razón, además de precolombinas, suelen emplearse términos como civilizaciones prehispánicas, precortesianas o América antigua. Características de las precolombinas. Aquí vamos a ver algunas características. Primera, conocimiento en agricultura. La práctica y la evolución de las técnicas de agricultura alrededor de 1500 a.C. permitieron que los pueblos nómades adquieran una vida sedentaria. 2. Régimen político centralizado. Cada población tenía su propia organización política conformada en una ciudad, estado, con un líder o rey gobernante, cuyo cargo era asumido por el linaje de sangre. 3. Sistema económico. El desarrollo de la agricultura permitió abastecer a la ciudad y además comercializar con las poblaciones vecinas. El sistema de comercio impulsó el crecimiento de las principales ciudades, que luego incorporaron el comercio, las artesanías y los productos de la caza y de la recolección. 4. Sistema de clases sociales. El rey, junto a la nobleza y sacerdocio, conformaban una minoría que tenía el poder, gobernaba a un pueblo conformado por plebeyos, campesinos y esclavos, que eran la mayoría de la población. 5.
Culto a los dioses. Las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todos coincidían en ser politeitas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes a las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas. 6. Conocimiento en arquitectura. La organización en sociedad evolucionó de manera acelerada hasta la construcción de ciudades capitales como grandes pirámides y edificios religiosos entre el año de 1200 y 900 a.C. Los primeros avances arquitectónicos se evidenciaron en la región de la costa sur del Golfo de México. 7. Juego de pelota. Fue un ritual que practicaban los olmecas y que perduró hasta los aztecas. Consistía en un juego conformado por 2 equipos y una pelota de goma y pesada que debían enfocar en un aro. Principales culturas precolombinas. Entre las principales culturas precolombinas tenemos la siguiente: los olmecas, que conformaron la primera gran civilización entre 1500 a.C. y el 300 después de Cristo. Se destacaron por la construcción de las colosales cabezas talladas de piedra, el calendario y por establecer los primeros indicios de un sistema de escritura. Se establecieron principalmente en la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales territorios de Veracruz y Tabasco. Los aztecas o mexicas se destacaron por la construcción de grandes políticos, templos y mercados. A través de alianzas militares y enfrentamientos lograron expandir un territorio y poder hasta la culminación de sus imperios luego de la muerte del cacique. El gobierno debilitado tornó vulnerable a la civilización que fue sometida por el español Hernán Cortés en 1521. Se establecieron en la parte sur el actual territorio de México. Los mayas se destacaron por alcanzar grandes conocimientos de matemática, astronomía y escritura. Se estima que permanecieron como cultura consolidada entre el 300 a.C. y el 900 después de Cristo, y alcanzaron su máximo esplendor alrededor de 600 después de Cristo. Se establecieron en la península de Yucatán, México, y en las selvas de Petén, Guatemala. Los incas se destacaron por sus amplios conocimientos militares y bélicos, que les permitieron convertirse en la civilización de mayor extensión territorial de América. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas hasta su invasión en 1532. Por parte de los españoles se establecieron en la parte occidental de América del Sur, sobre la cadena montañosa de los Andes, en los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y Chile. Organización precolombina. Según las principales culturas precolombinas, la organización política y social se organizó de la siguiente manera: azteca, que se basaron en un sistema de gobierno monárquico, aunque no se transmitía mediante linaje de sangre, sino que el cargo era designado por un Consejo Supremo, representado por la nobleza, que comprendía una minoría de la población. Se destacaron por un gran despliegue militar, que les permitía conquistar más territorio y ejercer poder sobre los campesinos y esclavos, es decir, sobre la mayoría de la población.
Mayas se basaron en un sistema de gobierno monárquico, es decir, que estaba centrado en Dios, por lo que los sacerdotes formaban parte de la nobleza gobernante, junto al rey que asumía el cargo por herencia y linaje de sangre. Su organización social estaba organizada en varios estados independientes, con sus propios gobernantes que debían respetar la palabra del rey. Incas se basaron en una monarquía absolutista, en la que el rey representaba al hijo del dios del sol y la nobleza concentraba el poder militar, civil y religioso. Se caracterizó por la unidad política entre sus tres principales ciudades, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan, conocidas como la Triple Alianza. Arquitectura de las culturas precolombinas. Entre las principales obras arquitectónicas de las grandes culturas precolombinas se destacaron la zona arqueológica de San Lorenzo, que consiste en un complejo construido por los olmecas y en el que se han encontrado decenas de esculturas de piedra. El templo de Chichén Itzá, construido por los mayas. Las pirámides de base circular construida por los aztecas, uno de los pocos templos con esa estructura particular. La ciudad de Machu Picchu, que fue construida por los incas sobre las alturas de las montañas de los Andes y que cuenta con un sistema de puentes y de canales. Bueno, mi querido estudiante, yo le he hecho un breve resumen sobre las culturas precolombinas, ¿sí? En la plataforma hay unas preguntas, hay 5 preguntas donde ustedes van a responder, van a escoger la opción correcta, ¿sí? En las 5 preguntas ustedes leen y van a escoger la opción que es correcta. Hay algunas opciones y ustedes van a escoger la correcta, ¿sí? Ha sido un gusto y un placer haberles hecho este pequeño video y espero vernos en la siguiente clase. Espero vernos en la siguiente clase, mis queridos estudiantes. Que tengan buen día, pasen bien.